Los jóvenes dominicanos de hoy y los desafíos que tiene la sociedad dominicana para facilitar oportunidades, para encauzar una juventud que tiene muchos deseos de superación y por supuesto estamos ante la necesidad de conocer cuáles son sus costumbres, cuáles son las formas que tienen de comunicarse, cómo se enteran, cómo se forman. Y por eso tenemos con nosotros, y nos enorgullece muchísimo, contar con Cris Corsino. Él es un joven nacido en Jarabacoa, que se fue a los Estados Unidos y que retornó luego a la República Dominicana, confiando en la República Dominicana. Es muy joven, pero además es el jefe, vamos a llamarle de ese modo para que se entienda. Él es el jefe de una compañía de desarrollo de software que se llama Intelisys, que normalmente desarrolla sus actividades productivas en Santiago, donde está su sede, pero también tiene otras operaciones en los Estados Unidos. Bienvenido, Cris, me alegra tenerte con nosotros y me gustaría en primer lugar saber cómo es que tú decides, luego de vivir en Estados Unidos, muy joven, venir a vivir a República Dominicana pensando que aquí hay algo que tú puedes hacer y que puede salir bien. Bueno, ya yo le había dicho parte de entender que aquí había esperanza. Trabajo, bueno, vieron varias personas, usted es uno de ellos, Nuria, Freddy, entonces hay gente bueno, que se la están echando de día a día aquí y lo están haciendo de una forma, bueno, íntegra, o por lo menos tratando cada día, luchando con ser íntegro todos los días. Entonces, eso así yo siento como que da esperanza de trabajo de las otras gente. En mi parte en particular, sí, yo vine para Dominicana porque yo pensé, bueno, originalmente yo lo que quería era trabajar en una empresa aquí, pero después me di cuenta que tal vez me gustaría ganar un poquito más de dinero. Entonces, originalmente la idea fue bien simple, de tener un equipo pequeño en Santiago y trabajar desde allá para donde yo trabajaba en ese tiempo, que era Fox Digital Media. Entonces, ese era el plan, no había como una visión de Es que decir, grande. que tú trabajabas en un medio de comunicación en Estados Unidos. Sí, sí. ¿Y a qué edad? Eh, uf, Fox Digital Media. sí, eran los 20 y algo, como los ¿Y, 25. y qué hacías? Yo era como lead developer, eso es como en un equipo. Desarrollador. Sí, Desarrollador dentro del equipo de la parte tecnológica. correcto. Ya. Bien. Y cuando tú vienes a República Dominicana, ¿cuál es tu primer empleo? ¿En qué tú trabajas? Oh, bueno, yo empecé poniendo la empresa y mi primer cliente era Fox Digital Media. Entonces, Ah, ellos te contrataron entonces. sí, bueno, más o menos fue lo que dijo el jefe mío. Él dijo que no tenía opción, pero más o menos, Es sí. decir, que ellos intentaron de que tú te quedaras en Estados Sí, Unidos. sí. De hecho, Ya. todavía hace como un año atrás el mismo jefe me hacía oferta. De que volvieras. Sí, sí. Ya, ya. ¿Y qué era lo que él entendía que tú tenías tan bueno como para...? Porque mucha gente, muchos jóvenes se quieren ir a Estados Unidos desde República Dominicana. Bueno, en realidad sí, muchas veces cuando la gente ve, o por lo menos me ve a mí, ellos entienden como que tal vez yo tengo algo especial, pero en realidad no creo, o el mismo jefe mío, yo no creo que haga nada especial, es más bien, así yo no creo que nadie en la vida es más especial que otro. La diferencia entre una gente y otra es las acciones que toma. Entonces, no sé, yo siempre, todos los días trataba de tomar acciones que fueran positivas, o sea, Ya. productivas. ¿En qué universidad tú estudiaste? Yo estudié en Nueva York, en Queens College. Ya. Y ahí tú conociste lo de las tecnologías. No necesariamente, yo creo que yo lo aprendí solo. Lo aprendiste solo. Sí, sí. ¿Cuándo tú tuviste por primera vez una computadora? Oh, mía. Sí. Como a los 20 años. A los 20 años. Sí, la primera vez que yo toqué una computadora fue a los 19. ¿Y qué tú hiciste con ella? Bueno, cuando yo la compré así, yo, ¿qué no hice? Inventaba mucho así, pero programando. Así. Programando. Sí, por ejemplo, qué sé yo, en matemática
yo quería calcular el pi, entonces yo me puse a hacer, que yo fórmula matemática, a ver cómo yo calculaba el pi con la computadora. Obviamente yo sabía lo que era el pi, pero eran como cosas así como retos, así, entonces, pero sí fueron varios años que fueron inventando mucho. Tú sabes que eso se llama curiosidad, ¿verdad? Ah, sí, sí. Tú eres muy curioso entonces. Tal vez de eso, por ejemplo, de la cosa, y no curioso solamente con la computadora, sí, a mí me encanta, bueno, los que me conocen saben, cuando yo me gradué de bachillerato, mi mayor problema es que me gustaban demasiadas cosas, entonces, y todavía sí, el mismo satisfacción que tengo de computadora, lo puedo tener de historia, de psicología, de economía, de matemáticas, así, entonces... Bien, ¿y cómo tú te informas de lo que pasa en tu ambiente? En el caso tuyo, tú estás viviendo en Santiago. Sí, Bien, sí. ¿cómo tú te informas? ¿Cuáles medios tú utilizas? Más que los medios, yo pienso que algo bien importante, por ejemplo, uno buscar opiniones diferentes. Entonces, por ejemplo, en inglés, si es de noticias, yo veo NewsHour, que de PBS, que es la noticia pública, pero también yo veo Al Jazeera. De hecho, yo también veo hasta televisión venezolana, noticias para tener como perspectiva diferente. Yeah. Entonces, lo mismo así. Por ejemplo, yo mencioné que cuando yo salí de bachillerato, yo creo que a privado, yo, por ejemplo, para mí decir, yo estudiaba Balaguer, pero también estudiaba Juan Bosch. Ya. Entonces, pero eso era compromiso académico en la escuela. No, cuando yo terminé bachillerato. Cuando terminaste el bachillerato. Por curiosidad. ¿Y qué libros leíste sobre Balaguer? Todos. Hay muchos libros sobre Joaquín Balaguer. Yo los compré todos. Eran como en ese tiempo eran 28 y pico. Yo creo que sacó 1 o 2 después de eso. Ya. Fue en 94. ¿Y sobre Juan Bosch? Yo no lo terminé todos. También. No lo terminé todos. Ya. Ajá. Pero escritos por Balaguer. Sí, lo escrito todo. Los escritos por Joaquín Balaguer y los escritos Exacto. por el profesor Juan Bosch. Sí. Pero más que eso es irrelevante. Lo importante es que, por ejemplo, no pensar como que la opinión de uno es correcta. Yeah. Y tú tratas de ver las opiniones diferentes de la gente y no simplemente verlas, sino respetarlas y saber como que no hay una forma correcta de hacer la cosa, sino que hay muchas y la riqueza está en conocerla todita ella. Y por ejemplo, por ejemplo, a ese tiempo de Balaguer y de Bosch, que yo pienso que hemos mejorado mucho, porque ahora por lo menos uno debate esa cosa en la calle, pero al final uno no se cae a tiro, y antes se caían a tiro. Ahora por lo menos uno se puede sentar en la mesa y debatir y eso. Pero recuérdate que Balaguer llamó a una persona, que todavía no se sabe cuál es el nombre, a un duelo. Sí. En el Centro de los Héroes, en un momento. Por eso pienso que ese tiempo es un poquito más atrasado que este. Ya. Porque ahora no creo que se haría eso. Ya. Vamos a hablar ahora, en nuestro próximo segmento, sobre las informaciones locales. ¿Sí? Sí. Que me has dicho que tú lees Al Jazeera, por ejemplo, y algún otro medio en Estados Unidos, a lo que parece que también ha estado vinculado. Sí, bueno, yo leo también El Economista y el Wall Street Journal. Ya, perfecto. Pero vamos a ver de los medios locales en un momento. Bien. Cris Corsino, ¿cómo te informa de las noticias locales en República Dominicana? ¿Lee periódicos físicos? Físico no, así. Y tampoco tengo cable. Pero ¿No tienes sistemas de cable? No. Es decir, que no ves televisión. Sí, pero en YouTube, entonces ahí estoy suscrito al canal de Acento, sí. a Telenoticias, a la gran mayoría, hacia Nuria, y frecuentemente leo Acento, Nuria, Alicia Ortega, Telenoticias. Bueno, eso es en YouTube, en lectura es Acento, Noticias SIN y todos los otros así. ¿Y por qué no lees periódico físico? Ya me acostumbré. ¿No lo recibe en tu casa? No, yo creo que recibimos el Diario Libre en la compañía. Pero porque le llega gratuito, no porque ustedes Correcto. han hecho alguna gestión para que... Antes recibíamos
El Listín Diario. Y por un tiempo recibíamos La Lupa, me parece que se llama. Es una revista, sí. Sí. La Lupa sin trabas. Sí. Que desapareció ya. Sí, desapareció, exacto. Sí. Pero yo tampoco la leía, porque yo me gustaba el periodismo y quería pagar para que ellos recibieran el dinero. Ah, tú querías darle apoyo a La Lupa sin trabas. Sí. Solamente por eso. Básicamente. Ya. Y en redes sociales, ¿qué tú haces? Limito lo más posible. Así. Limitado. Sí, de hecho, por ejemplo, yo no uso Facebook de la computadora, lo uso solamente del celular, así lo uso menos, porque es muy adictivo. Es adictivo. Entonces, Twitter a veces lo uso de la computadora, pero trato de limitarlo. Yo siento como que es demasiado ruido. Mucho ruido. Sí, entonces, y todo depende de lo que uno hace, porque si lo que uno se encarga de redes sociales tiene sentido, pero, por ejemplo, para mí, no. Y en tu tiempo de ocio, ¿qué tú haces? Cuando tú tienes libre, que no tienes nada que hacer, ¿a qué tú te dedicas? A leer. A leer. ¿Y qué lees? Cada vez tengo un tema diferente. El último libro que leí es en inglés se llama Super Forecaster, que como la gente que, ellos hicieron un estudio de los expertos en la televisión, Sí. lo que predicen, qué sé yo, la economía y eso. Entonces, de hecho, ellos pusieron hasta unos monos a tirar un dado así, y resultó que los expertos tenían la misma probabilidad de estar cierto que los monos tirando. Entonces, ellos pusieron como, fue un profesor, no recuerdo de cuál universidad, bueno, de él el libro. Entonces lo que él hizo fue que buscó como 5.000 gente, me parece. Entonces lo puso por 10 años a predecir como cosas que pasaban. Entonces, por lo general la gente es muy averaje prediciendo, pero hubo un grupo que él le llamaba los super forecasters, que ellos eran bien buenos. Entonces escribió un libro sobre ellos. Sobre ellos, Ajá. Ya. ¿Y tú lees al mismo tiempo 1, 2, 3 libros o nada más lees uno hasta que lo termina? Por lo general me gusta leer uno hasta que lo termino, pero hay libros que son, o sea, supuestamente yo estoy leyendo y hay libros que yo tengo de hobby. Sí. Entonces, si yo estoy en el baño, leo ese libro, que no es el que estoy leyendo. O, por ejemplo, hay veces que estoy leyendo mucho sobre un tema, que para descansar de ese tema me pongo a leer sobre otro. Ya. Y en términos de géneros, por ejemplo, ¿tú lees novela de ficción, lees cuento, poesía? ¿O sencillamente lees ensayos e investigaciones? Antes yo leía mucho de ficción y de literatura. Ahora leo bien poco. Así, de hecho, lo último que leí fue Hamlet. Así, Hamlet de y era para uno de mis okay. clientes. Así. Ah, ¿era? Uno de mis clientes él está rehaciendo los libros de Shakespeare. Yeah. Entonces, pero así como en multimedia. Sí. Entonces, yo quería tener la experiencia que iban a tener los estudiantes. Yeah. Entonces, por ejemplo, leí Hamlet en inglés antiguo, inglés moderno, entonces también mirando como una obra de teatro, entonces después analizando eso. Ya. ¿Y tu tiempo libre, cómo tú te diviertes? Yo soy una persona bien aburrida. Mi diversión es o leer o los hijos míos. Entonces, ya básicamente jugar con los hijos míos o aprender con ellos, leer. Si tú no bailas, no te gusta la música, el merengue, la bachata, el dembow. Sí, o sea, me encanta, por ejemplo, pero así de escuchar, así, bien aburrido la ópera, me encanta, o sea, muy aburrido. O sea, pero sí. Y la bachata me encanta, la música me gusta casi toda, así es muy raro que no haya una música que me moleste. Ya. Tú sabes que en República Dominicana hay unos 700,000 jóvenes que no estudian ni trabajan. Okay. Se les llama los nini, porque han perdido las oportunidades. ¿Tú piensas que en el país hay oportunidades porque tú viniste y encontraste el espacio para hacer una empresa y la hiciste? ¿La estás desarrollando? Para esos jóvenes que no tienen oportunidad de estudiar, que no pasaron por una universidad, un college, como en el caso tuyo. No sé, así, no quiero parecer como arrogante, porque de la posición mía, así, mis problemas son como muy diferentes a lo que es la gran mayoría de la sociedad, sí. Pero yo siento que yo vengo de abajo, yo llegué a Nueva York, yo estudié en un college, pero yo empecé lavando platos, empecé empacando funda en un supermercado, entonces todo eso fue ganado, así, empate, porque hay gente que
que se dedica, pero no fue como que yo lo heredé. Yo vengo de una familia muy de abajo, entonces yo sí creo que tal vez no estamos en el país perfecto, y no creo que nunca estemos en el país perfecto, pero en comparación con cuando yo estaba creciendo, cuando yo tenía 19 años, ahora hay más oportunidades. Y no quiero parecer arrogante, pero yo creo que vamos a decir, el sentimiento de quejarse de la gente le hace no ver la poca oportunidad de que le pasan por el frente. Por ejemplo, para nosotros mismos, así, hay muchas oportunidades que se nos presentan que nosotros no podemos tomar, o que yo no, simplemente porque estoy muy ocupado, y hay gente que simplemente no la ven. Pero yo creo que aún estando en esa posición, si uno lo toma de una forma más positiva, más realista y de menos queja, los jóvenes lo pueden ver. Por ejemplo, tal vez hay jóvenes que no tienen oportunidad de ir a la universidad, pero ahora mismo hay muchas, por ejemplo, todo lo que yo he aprendido, o la gran parte de lo que yo he aprendido, lo he aprendido o con libros, y ahora es muy más fácil porque hay muchas clases universitarias de la mejor universidad del mundo que están gratis, en línea. Disponibles en línea. Sí, entonces yo sé que se requiere una disciplina muy alta para hacer eso. ¿Y quién es la persona o quiénes son las personas que más han influido en ese carácter tuyo de dedicarte a estudiar, a leer, de ser curioso, como decíamos en principio? Bueno, mi curiosidad nació porque a mí no me gustaba la agricultura. A mí me ponían a trabajar en la granja de mi abuelo, y la verdad que yo, bueno, odiaba eso, no sé si se puede decir odiaba. Sí. Entonces, ¿Y, como y me qué, iba bien, qué hacía en la granja? de llevar todo lo que uno hace. A mí no me gustaban nada los tomates, habían tomates así, entonces Sí, eran, productores de tomates, sí, entonces. en ese Ajá. tiempo. Entonces, pero así, el gran que encendió fue que yo no quería trabajar, y si estudiaba no tenía que trabajar. Entonces te dedicaste a estudiar. Sí, bueno, porque Claro, me iba bien. te liberaban del trabajo si estudiabas. Sí, sí. De hecho, la familia mía, por ejemplo, cuando la gente me ve, piensan que yo trabajo muchísimo. Entonces la familia mía piensan que yo casi no trabajo, que es diferente. Entonces, pero sí, eso fue. En términos así de... Bueno, lo que pasa es que en mi familia sí son todos granjeros, yo no tengo a alguien como que yo pueda decir de la parte de estudiar. Pero mi abuelo, él logró tener así muchos trabajadores en su granja, y él era una persona... pero vamos a decir ahora mismo en la empresa, sí, yo estudié economía en Estados Unidos, y yo siento que de quien yo más aprendí de economía fue de él. Así, de tu abuelo. sí, de la forma como se Aquí manejaba. en Jarabacoa. En Manabao. En Manabao. Sí, Ya. sí. Digo, el que se cría en Manabao se cría en un paraíso, porque Manabao es uno de los lugares más hermosos. Sí. Tiene uno de los ríos más bellos, más frío también. Bastante. Vamos a hacer una pausa, y en el tercer segmento vamos a conversar con Cris sobre el futuro. Okay. Cris Corsino, me dijiste que leíste a Juan Bosch y que leíste a Joaquín Balaguer, sí, por curiosidad, sin compromiso de nadie, no, y que te dedicaste a conocer sus textos. Si tú comparas a Juan Bosch y a Balaguer con personas políticas de hoy, por ejemplo, Danilo Medina versus Juan Bosch, o Quique Antún versus Joaquín Balaguer, ¿qué reflexión nos dejarías a nosotros? Como empresario yo creo que eso me metería en problemas. Pero así, yo siento, no necesariamente así de Balaguer y Juan Bosch, yo siento que ahora, por lo menos en el país, la gente es menos ideológico y más pragmático. Entonces, y eso, como todo en la vida, tiene su pro y su con. Entonces, y uno puede mirar eso. Yo siento que tal vez Balaguer era un poquito más pragmático que Juan Bosch. Juan Bosch era bien ideológico, desde mi punto de vista, humilde. O idealista. Sí, idealista. Sí, sí. Yo creo que común en ellos dos era el amor por el país y su integridad, así, que es cuestionable. Me imagino que alguna gente piensa en diferente, pero esa es mi opinión.
y que ambos son de admirar así por ese amor a la República y por ese amor a querer ¿Y tú que crees que echemos los para adelante. políticos locales actualmente, jóvenes, tienen un gran amor igual que Bosch y Balaguer por el país? Ah, yo creo que hay. Y por ejemplo, si uno vamos a estudiar países similares, vamos a decir Estados Unidos, que es la democracia, por lo menos en teoría, la mejor de la historia, y uno se va y uno estudia el tiempo que cuando estaban los padres de la patria, ellos en ese tiempo creían que el país iba a hundir, que estaban matándose. O sea, en la democracia hay mucho debate y la gran mayoría hay muchos problemas. Entonces, pero por ejemplo, yo pienso que hay, y yo pienso, voy a hacer una analogía con clientes míos, así. Nosotros somos muy transparentes, entonces hay veces que cuando uno es transparente, uno le enseña al cliente todos los problemas. Y, por ejemplo, yo tengo un cliente que me dice, pero ven acá, ¿por qué yo tengo que pagar? Porque a tu empleado se le daña el disco duro. Y digo yo, bueno, yo creo que la pregunta es si tú pagas o no, la pregunta es si tú sabes de eso o no. A todo el mundo se le daña los discos duros. Sí. Entonces, pero si tú lo sabes, tú puedes trabajar con nosotros. Entonces, lo mismo es en democracia, si cuando ya uno pone todo, cuando uno pone la lupa, que todo el mundo está mirando todo, aparecen los problemas. Pero desde mi punto de vista, cuando no salen problemas, la luz pública es cuando es peligroso. ¿Tú piensas que vamos por buen camino como país? Absolutamente. Bien, ¿y piensas que eh, no te preocupas el futuro? ¿No tienes miedo por el futuro? Eh, La realidad es que no, y no es porque yo pienso que vamos súper bien, y le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, hay periodistas como usted, está Nuria Piedra, está Alicia Ortega, hay políticos que no quiero mencionar para no crear compromiso, pero yo sé que hay muchos que son, y tal vez la gran mayoría de la gente no lo acepta, pero hay una minoría que quiere hacer lo correcto, y vamos a decir los presidentes que hemos tenido. Así, si usted lo compara con otros países, nosotros hemos tenido presidentes que uno puede decir lo que sea de gobierno, pero han sido presidentes Ya. relativamente íntegros. Y Y hay asuntos que a veces preocupan y abruman. uh-huh, Por ejemplo, la falta de electricidad, sí, que no se resuelve ese problema, la suciedad en las calles, el problema, el caos en el tránsito terrestre, la falta de educación de la gente, la pobreza, sí. la gran cantidad de personas que no tiene acceso a trabajo, la delincuencia. En Santiago, que hay tantas muertes por gente a las que les roban el teléfono o cual. ¿Eso no es preocupación? Pero que también hay gente que está trabajando luchando contra eso en el día a día, y son gente íntegra. Entonces, y por ejemplo, no, dentro de 100 años van a haber problemas diferentes. Esos son los problemas que nos toca a nosotros resolver. Y no estoy diciendo que uno debería de ignorar los problemas, es todo lo contrario, vamos a enfrentarlos y vamos a luchar contra ellos todos juntos. Pero vamos a decir, hace 10, 20 años atrás, vamos a decir, ahora tal vez no hay trabajo digno para los jóvenes, pero hace 10 años atrás o 20 años atrás no había trabajo. Sí. Entonces, antes de haber trabajo digno, hay un intermedio. Sí. Entonces, y con eso no estoy diciendo que debamos ser conformistas, todo lo contrario. Es como uno concentrarse, cuáles son los retos que hay ahora, y vamos a enfrentarlos. Así, el hecho de que ahora tengan tanta cosa en la luz pública, yo siento que es algo bastante positivo, porque cuando no estaba, ahí sí era peligroso. Ya. Porque, de hecho, han hecho experimentos científicos que cuando la gente, vamos a decir, si alguien en un cuarto y hace cosas diferentes de que si sabe que hay una cámara. Entonces, ahora hay una cámara. Por lo general, cuando la cámara está ahí, la gente actúa mejor. Por feo que parezca la cosa, mi apuesta es que antes era más feo. Así es. Entonces, por ejemplo, es lo mismo, históricamente así, uno habla de esas generaciones pasadas, porque siempre entre los humanos está el concepto de la nostalgia, pero la realidad es que toda esa gente que nosotros idolatrizamos, y voy a empezar por Balaguer y todo eso, ellos tuvieron en un tiempo en que ellos se estaban matando. Ahora mismo nadie se mata por ideología, es muy raro. Antes, así, si usted y yo te pensábamos diferente, usted era, vamos a decir, más socialista y yo más capitalista, cuando salíamos de aquí era cada uno con su pistola a tirarse tiro. Sí. Ahí podemos hablar de eso, y ahí de momento hasta después nos vamos a un bar, ¿verdad? Entonces eso es un progreso bien grande para mí. Cris, ¿te indigna la corrupción en el gobierno? Yo pienso que hay un problema más grave ahora mismo. Que la corrupción. Sí.
y es un problema así bien interesante porque hasta cierto punto es como medio culturalmente aceptado y también parte es más sistemático porque es parte de la naturaleza humana. En términos de corrupción, así, yo no tengo confianza ni en yo mismo. Así, la mejor forma de vencer la tentación es nunca tenerla. Entonces, si tú sabes que tú vas a estar en una posición de poder, asegúrate que hagan mucha cámara viéndote para tú actuar de la mejor manera. Y entonces, es bien complicado, pero por ejemplo, muchas veces así hay gente que quieren trabajar con el gobierno y que pueden dar un servicio bien bueno y no se meten por la misma corrupción. Yeah. Entonces, ¿Tú qué piensas que va a pasar en las próximas elecciones del 2016? Para meterte en la política. Ni idea. En realidad sí, una de las cosas que yo no hago predicciones. No hace predicciones. Siempre me preparo Pero para tú el peor de acabas los de leer casos. un libro sobre predicciones. Sí. Y ellos más o menos, bueno, en realidad sí, las predicciones son imposibles. Lo que ellos hacen es probabilidades. Probabilidades. Entonces ellos ven qué es lo más probable. Entonces, en mi caso, yo me preparo así como para lo que yo encuentre que sea peor. Y ya después, yo tengo, Tú te preparas para lo peor. sí, entonces yo tengo un tío que él manejaba motor en el campo. Entonces él decía que si tú vas por un camino que es bien malo, métete por el lado más malo, porque de ahí tú no tienes por dónde caerte. Eso es lo que tú haces. Eso es una filosofía que tú tienes. Sí. Entonces, de hecho, así, en la empresa, sí, yo siempre me levanto en la mañana y digo, ok, ¿qué pasa si hoy yo pierdo todos los clientes? Déjame hacer el ejercicio, así. Entonces, sí. Y muchas veces también eso ayuda así como a la estabilidad mental, porque es muy raro que pase algo peor, entonces ya cualquier cosa que dame, eso es mejor. Bueno, una de las cosas que hay que decir de Cris Corsino es que él tiene una empresa de desarrollo de software que tiene sede en Santiago y que también trabaja en Estados Unidos, que tiene sucursales, que tiene cerca de aproximadamente entre 70 y 75 empleados. Oh, casi 70. Casi 70 empleados. De modo que él es muy joven, es muy inteligente, ya ustedes han visto cuáles son los criterios con los cuales él se maneja y además de dónde viene ese conocimiento. Su abuelo y un tío, su abuelo que producía tomate y un tío que manejaba un motor que entendía que cuando vas por un camino tienes que tomar la peor parte. Le voy a aclarar que el conocimiento así viene así de cualquier persona, así, hasta de la persona que probablemente yo me siento más incómodo estando al lado, yo he aprendido cosas. Entonces, en ese sentido, el conocimiento, todo el mundo tiene algo que enseñar y de todo el mundo uno tiene que aprender. Uno no es, si hay algo así bien interesante, es que uno no es mejor que nadie. Entonces, y si hago evitar así, esa arrogancia, la arrogancia uno tiene que evitarla completamente en ese sentido. Qué bueno. Muchas gracias a Cris Corsino por aceptar venir desde Santiago para tener esta conversación con nosotros y para que ustedes puedan conocerlo también y verlo a él, que es muy joven, pero que es una persona con muchas cualidades y con una gran riqueza por las vivencias que ha tenido. Muchas gracias por la compañía y esperamos que nos acompañen en otro programa de ¿Y tú qué dices?